5, 4, 3, 2, 1. de cero al éxito. Construyendo el futuro. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Esta es una emisión más en De Cero al Éxito. Gracias por acompañarnos esto que es la sexta emisión el día de hoy. Esto que es 14 de enero ya del 2015. Qué rápido se va el tiempo, verdaderamente. Mi nombre es Carla Villeira y el día de hoy estoy con José Luis Tapia. Bueno, pues estamos aquí en De Cero al Éxito cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, 3 grados centígrados la temperatura. Y pues el día de hoy tenemos un programa bastante completo. Vamos a hablar de Henry Ford, que es un innovador de la industria automotriz y de la industria metalúrgica, en fin, de varios procesos. Y también me parece vamos a hablar de una aplicación que es bastante nueva. Sí. Y bueno, pues principalmente tenemos una entrevista con un tema acerca de la experiencia que ha manejado el ingeniero José Luis Tapia, y pues eso lo tendremos en unos minutos y momentos más. Así que no se despeguen porque eso va a ser nuestro tema central del día de hoy. Así es. Entonces, ¿cómo que quieres empezar, Isaac? No, pues yo creo que empezamos hablando un poquito con Henry Ford en la sección que se llama Una vista al pasado. ¿Quieres conocer historias de líderes de acción positiva? Una vista al pasado. Así es, ya estamos aquí en nuestra primera sección, en esto que es Una vista al pasado, en donde el día de hoy vamos a hablar de Henry Ford y bueno, también nuestro invitado es gran conocedor de esta gran historia de éxito, así que cualquier cosa nos corrige, ingeniero, por favor, no dude en decirnos que estamos mal. Pero bueno, lo más general que les podemos contar nosotros es un empresario norteamericano de Michigan que nació en 1863. Tras haber recibido educación elemental, él no tuvo privilegios, como muchas de nuestras historias. Fue gente que le costó trabajo llegar a donde llegó. Se formó como técnico maquinista en la industria en Detroit. Tan pronto como los alemanes Daimler y Benz empezaron a lanzar al mercado los primeros automóviles, por ahí de 1885 más o menos, Ford se interesó por el invento y empezó a construir sus propios prototipos. Sin embargo, fracasaron. Entonces siempre es importante recordar, no importa cuántas veces lo intentes y fracases, sino, nunca quedarte ahí y levantarte cada una de esas veces. Así es, de hecho, pues Henry Ford es una persona pues que igual entra en el campo de la innovación, porque aunque haya fracasado al momento de armar por primera vez sus carros, porque lo que hacía era armaba de carro en carro completo, ¿no? O sea, armaba un prototipo y lo armaba con todos los hombres y se dedicaban a hacer este trabajo, este carro. Y la verdad es que pues había algunos errores en el armado, en la producción, de los cuales pues aquí el ingeniero pues quizás nos pueda platicar algún detalle, ¿no? Bueno, efectivamente, primero déjenme presentarme, queridos radioescucha de Radio Anáhuac. Me llamo José Luis Tapia Olvera y vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi especialidad es metalmecánica. Y sí, como decía el compañero Lisato y Carlita, efectivamente Henry Ford fue el primer fabricante de automóviles en línea y era una innovación en cuanto a la construcción de automóviles en serie de aquella época, en donde participaban pues artesanos como los herreros que ayudaban a construir las partes, por ejemplo, de los chasis, de las suspensiones de aquellos carros que, por cierto, tenían una resistencia que hasta la fecha muchos de esos automóviles siguen existiendo. Efectivamente, uno de los primeros constructores a nivel industrial mundial fue Henry Ford. Es una muestra de lo que se puede hacer
de una manera artesanal, como todavía trabajamos en México, y con esa lucha encabezar pues la industria universal que ha sido Henry Ford y muchas construcciones. Es un ejemplo de construcción. Claro, de hecho, pues él es el que introdujo al mercado este sistema de la línea de ensamblaje, ¿verdad? Porque antes todo se hacía individual. Si querías armar un carro, pues era todos armamos un carro al mismo tiempo y obviamente nos gastamos más dinero en mano de obra, nos gastamos más dinero en tiempo, etcétera. Pero lo que él hizo pues fue empezar a dividir los procesos a través de una línea de producción, y de hecho por ahí hay algún libro que tiene o algunos escritos que hay de él en donde también da como 10 consejos básicos para que una empresa sea más efectiva, ¿no? Que cueste menos dinero y que genere más resultados. Entonces pues sí, Ford cambió definitivamente el rumbo de toda la industria. Él fue el que inventó esta línea de producción en donde primero, por ejemplo, viene la parte de los herreros, ¿no? En donde hacen toda la carrocería, ¿no? El esqueleto del carro. Después, ¿qué vendría siendo? La hojalatería, quizás. La hojalatería. Después también el motor, que se ensamblaría en otra parte de la planta. Vendrían siendo las vestiduras, que serían otra parte de la planta, para luego así ir incorporando cada elemento al carro. Y precisamente línea de producción, porque los carros se colgaban en unos ganchos, en unos soportes, y iban recorriendo toda la fábrica, ¿no? Se transportaban las partes. Se transportaban las partes, entonces ya los trabajadores podían ir armando cada quien, y armabas, por ejemplo, una puerta, pum, la ponías la puerta, del otro lado la otra puerta, y vámonos, y seguía su camino el carro, y ahí venía ya otro. Y entonces esto era lo que daba mayor oportunidad a tener mejores tiempos y eficacia hablando de producción y de costos en la planta, ¿no? Exactamente, y bueno, con todo esto, o sea, estos son procesos bastante complejos, innovadores, y no alcanzó el éxito hasta su tercer proyecto, modelos de lo que ustedes nos están platicando, que fue lanzado en 1903. Ford Motor Company consistía en fabricar estos automóviles destinados al consumo masivo de la familia media americana. En ese momento no había alguna empresa automotriz que pudiera atacar, canalizar ese tipo de familias, y él mediante su innovación logró todo esto. Y bueno, como ustedes estaban diciendo, esto se había vuelto un elemento de fabricación artesanal y bueno, de coste prohibitivo, que estaba para un público muy limitado antes de que Ford llegara con toda esta cadena. Y bueno, con su modelo T puso el automóvil al alcance de las clases medias, y bueno, se volvió para consumo en masa, y así contribuyó a alterar drásticamente los hábitos de vida, de trabajo y de la fisionomía de las ciudades, haciendo aparecer la civilización del automóvil del siglo XX. La clave del éxito reside en el procedimiento para reducir los costos de fabricación, todo lo que nos estaban ustedes comentando, pero en serie, que eso fue conocido como el Fordismo en aquella época, ¿no? Sí, de Norteamérica, que hay 4 grandes padres o corrientes del pensamiento en la comunicación organizacional, que es Ford. Hay otros 3 que no recuerdo ahorita el nombre, pero que igual fueron personas muy innovadoras, de las cuales vamos a hablar después en nuestra siguiente emisión. Exactamente, y bueno, este método fue inspirado en el modo de trabajo de los mataderos de Detroit para instalar una cadena de montaje a base de correas de transmisión, guías de deslizamiento, que iban desplazando automáticamente el chasis del automóvil hasta los puestos sucesivos, en donde los operadores realizaban las tareas encomendadas, como ustedes decían, ya sea, pues sigue el coche, pues ponemos la puerta, sigue el coche y le ponemos la fascia, o cada uno de estos elementos. Y este sistema de piezas intercambiables se ensaya desde hace mucho en fábricas americanas de armas y de relojes. Abarataba la producción y las reparaciones por la vía de estandarización del producto, ya no era algo tan complicado. Claro. De hecho, pues, si podemos, de hecho, esta línea de producción es aplicable hoy en día a cualquier producto o cualquier pieza que se quiera fabricar, porque antes nada más lo pensaban, no, pues solo se aplica a los metales, ¿no? Es mano de obra agresiva, es una planta, es una fábrica. No, hoy en día ya sí se puede producir desde alimentos, desde cosméticos, desde plásticos, desde metalurgia, desde cualquier cosa, ¿no? Efectivamente, se fueron conjuntando todas las especialidades, porque en sí la planta Ford o todas las plantas automotrices no fabrican, no construyen muchas de las partes, sino que mandan a maquilar otras partes y luego ya se conjuntan en la planta Ford
donde se integran los automóviles. Claro, es un conjunto de especialidades en donde participan igual muchas ramas, ¿no? También Sí, porque por un carro pues involucra pieles, que es de animales, o sea, telas, involucra el sector de la pues también de la ganadería, igualmente el área de petróleos o plásticos, porque igualmente electrónica para los circuitos integrados o circuitos que tengan el carro, de la metalurgia, en fin, ¿no? Y también una rama bastante variada de ingenieros, ¿no? Ingenieros que Por te supuesto. calculen, por ejemplo, Por supuesto. el peso, ingenieros que te calculen cuando haces pruebas de impacto, el ingeniero que te calcula qué electrónica tiene que llevar, la electricidad, la carga, el motor, la potencia del motor, bueno, una serie de factores que van involucrados que es Así increíblemente complejo. Pues sí. sorprendente, ¿no? O sea, esto revolucionó todo este sistema de fabricación, revolucionó la industria. Fue muy arriesgado porque si resultaba variable, había una demanda capaz de absorber la masiva producción, las dimensiones del mercado norteamericano, que bueno, era enorme y sigue siendo enorme, sigue creciendo. Y bueno, ofrecían un mercado propio, pero además se evaluó correctamente la capacidad adquisitiva del hombre promedio norteamericano para una sociedad bastante consumista. Entonces, por eso tuvo tanto éxito. Una vez que encontró el ajuste adecuado, logró penetrar en el mercado de manera impresionante. Siempre que existiera esa demanda, este tipo de fabricación permite ahorrar pérdidas en el tiempo de trabajo. Y en ese tiempo era muy importante. Ahora hay regulaciones para la mano de obra. En ese tiempo quizás no había tantas o no había ninguna. Entonces todo esto le permitía ser un poquito más flexible tanto con los empleados como con el costo de los productos, como la calidad, en Y fin, muchos factores, así un es. sinnúmero de cosas que, bueno, llevado hasta el extremo las recomendaciones de la Organización del Trabajo de Taylor fue siguiendo estos patrones lo que le permitió llegar ahí. Sí, de hecho, de los 4 padres de corrientes norteamericanas, está Taylor, está Mayo, ya me acordé, que es Eton Mayo, también está Ford y otro que no se me viene a la memoria. Pero hablando precisamente de lo de la mano de obra, de hecho, pues esta contribución de Ford también ayudó después a que otras, no solamente plantas que produjeran vehículos o automóviles, sino de otra pues magnitud también tomaran este ejemplo de trabajo y este modelo de producción en línea. De hecho, pues Ford fue uno de los padres que ayudó a colaborar a que también después, años después, en la Alemania nazi, Volkswagen fabricara autos también para mediana clase y a lo mejor hasta también para baja clase, y que pudieran ser accesibles y también producirlos en masa, ¿no? Que también fue un proyecto que se desarrolló en aquel entonces en la Alemania nazi. Y bueno, o sea, más que nada también de lo que le estaba contando antes de que se me olvide, todo esto fue, ¿cómo te lo puedo explicar? Sin cargar de más a los inmigrantes que llegan masivamente a Estados Unidos cada año. Digo, siguen llegando, pero en ese entonces todas las empresas les cargaban demasiado la mano. Pues eras inmigrante, pues horas todos estos trabajitos y eran horas inimaginables casi. Así es, sí, eran jornadas de 12 horas, 16 horas, ¿no? Y bueno, pues también ahora ya existen regulaciones en el horario de trabajo, ¿no? Que es 8 horas y de esas 8 horas pues vienes 9 porque 1 hora es de comida. Bueno, efectivamente fue una revolución en cuanto a la producción y la baja de costos. Y esa era la tendencia, o es la tendencia de todos los constructores: automatizar, robotizar, bajar la carga de trabajo a los seres humanos con esto de la robótica. Y efectivamente las fábricas más grandes como Volkswagen es totalmente automático, todo, hasta el estacionamiento de los vehículos para almacenamiento es todo automático por elevadores. La mano de obra se ha reducido notablemente, por lo tanto los costos. Claro. Ok, pues como siempre se nos corta el tiempo, entonces tenemos que irnos a un corte, pero de todas formas vamos a regresar platicando de este tema tan interesante. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Como siempre les digo a nuestros invitados, tan temprano. Entonces, de verdad, apreciamos mucho. El horario estelar de la mañana, frío horario estelar de la mañana. Frío horario estelar de la mañana, pero qué mejor programa para abrir Radio Anáhuac los miércoles. Los miércoles, así es. Exactamente. Pues vamos a un corte, ¿no, Carlita? Y regresamos con más aquí a De Cero al Éxito.
Y bueno, el teléfono en cabina, no se nos olvide, el 3088-1670 para que le hagan preguntas a nuestro invitado estelar del día de hoy. Y bueno, en las redes sociales estamos como De Cero al Éxito en Facebook e igualmente en Twitter, @CeroAlÉxito. Y bueno, pues puedes buscar YouTube y Mixcloud. en YouTube y Mixcloud De Cero al Éxito. Ahí puedes escuchar todos nuestros programas que son podcast ya en línea para que, pues si tienes interés de alguno de los demás o quieras escuchar el de hoy, pues ahí va a estar por ahí arriba. Pero ahora sí, Carlita, vámonos a un corte, ¿no? Pues sí, no nos tardamos, así que ustedes no se despeguen. Seguimos construyendo el futuro en De Cero al Éxito. Regresamos. Humanízate. Humanízate. Soy Claudia Romero. Los espero todas las mañanas en Radio Anáhuac 1670. AM. Los jueves de 7 a 8 de la mañana. Vamos a despertar juntos. Humanízate de Radio Anáhuac. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. México no va por el camino correcto. Está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía. Necesitamos cambiar el rumbo con nuevas ideas. Aumentemos el salario mínimo, es lo justo. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo sistema anticorrupción. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Imagínate un México donde la prioridad sea el respeto a la dignidad de las personas, donde las mujeres y los hombres trabajemos juntos y colaboremos para fortalecer el país. Imagínate el ejercicio de un humanismo pleno, donde la libertad y la inclusión sean parte de nuestra vida. Imagínate una sociedad donde todos seamos humanistas. Trabajemos juntos por este México que tanto queremos. Partido Humanista. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Comienza un nuevo año. 365 días para lograr todo lo que te propongas. Dejar de fumar, adelgazar, ahorrar, viajar, conseguir nuevas metas o encontrar el amor. 365 días para vivir cada segundo. 365 días para llenarlos de felicidad. 365 días para que este año sea el mejor de tu vida. PRI. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. La nueva ley impone hasta 140 años de prisión. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley.
El Partido Verde ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, el Partido Verde sí cumple. Spot dirigido a los afiliados del Partido Verde. Hashtag, entérate y vívelo. Espera. Primero explica qué es hashtag. Ah, sí. Ahí les va una probadita. ¡Hey! Apple va a lanzar su nuevo... ¿Apple otra vez? ¡Qué raro! ¿Sabías que todas las termitas del mundo juntas pesan 10 veces más que todos los humanos? Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido. Charles Chaplin. Ahora que ya lo sabes, escucha hashtag Todos los jueves a las 6 de la tarde con Carla Ofarri y Eduardo García. Por Radio Anáhuac 1670 AM. Hashtag, entérate y vívelo. Seguimos construyendo el futuro en De Cero al Éxito. Continuamos. Muy bien, pues seguimos aquí, gracias por seguirnos acompañando en De Cero al Éxito. Y pues regresamos con un poquito de Henry Ford. Vamos a dar una pequeña analogía o conclusión pues del tema que hablábamos antes de ir a un corte, cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos en la Ciudad de México. Igualmente la temperatura 3 grados centígrados, aún no sube ni un grado. Pero bueno, Carlita, ¿tú qué quieres comentarnos acerca de Henry Ford? Una conclusión, una analogía de lo que platicamos. Pues miren, ya como nos quedó muy claro, fue una persona extremadamente innovadora. Y bueno, sus ventas llegaron a unos 15 millones de unidades en aquel tiempo, uno de los hombres más ricos del mundo y una de las mayores compañías industriales hasta nuestros días. Entonces, creo que además de ser innovador y exitoso, trascendió, rompió barreras. Su época no fue de las más sencillas, si lo queremos ver así, entonces es verdaderamente digno de admirar. Acrecentó la historia mundial automovilista, la de Estados Unidos en general. Está escrito en casi todos los libros y, o sea, nosotros innovación y creatividad que llevamos en algún punto nos van a hablar de Henry Ford. Es un ejemplo en casi cada carrera. O sea, yo no tengo nada que ver con metalúrgica y sin embargo me lo han puesto muchas veces como ejemplo. Entonces, la verdad, qué orgullo tener a alguien así que haya revolucionado en una época tan complicada. Así es, de hecho también, por ejemplo, en comunicación, yo soy estudiante de la licenciatura en comunicación y igualmente nos lo ponen como ejemplo sin tener nada que ver, porque Henry Ford es una línea de proceso que es precisamente para la industria, ¿no? Te lo vendrían enseñando pues en ingeniería industrial, en ingeniería automotriz, en otro tipo de ramas, pero sí es igual uno de los 4 padres de corrientes del pensamiento estadounidense en cuestión a la comunicación organizacional, pues para que ya sea uno de esos 4, como igual Eton Mayo y varios más, pues ya desarrolló un papel bastante importante, con este proyecto que desarrolló de la producción en línea. Pero bueno, aquí falta el ingeniero darnos su perspectiva, igual cómo le ha favorecido o ayudado. Como les decía que iba a haber una coincidencia en nuestras conclusiones, porque efectivamente Henry Ford dejó una escuela en cuanto a la fabricación en serie de automóviles, porque alguien que lo imitó fue el que fabricó aquel famoso bocho, Volkswagen, pero yo no he visto que alguien construya como Mercedes-Benz aquellos automóviles como Ford para el pueblo, claro, como Volkswagen para el pueblo también. Yo no he visto Mercedes-Benz para el pueblo nunca. Entonces es un ejemplo de ahorro, de bajos costos para el desarrollo de un país. Que parecerá que vehículos pequeños no sirven para nada, pero sirven mucho para la comunicación personal y en general para los pueblos del mundo. Claro. Bueno, pues esto ha sido todo por este tema de Henry Ford, de este gran innovador, y nos vamos a ir con otra sección, Carlita, en la que hablaremos un poco de Stream Sweep, pero ¿cuál es esta sección? Una entrevista acerca de proyectos innovadores en Escucha las ideas.
Bueno, pues seguimos aquí con nuestra sección. Ya estamos, vamos a hablar un poco de StreamSweep, que es una aplicación muy innovadora, que es bastante nueva, que busca una canción en varios sitios al mismo tiempo. ¿No es así, Carlita? Exactamente, eso de tener montañas y montañas de CDs, o bueno, en su época los vinilos, es verdaderamente ya estorboso. En estas épocas ya cada vez necesitamos guardar un poquito más de espacio, entonces eso de que no hay nada como tener una biblioteca de música original, sí, estoy muy de acuerdo, no hay nada como tener CDs, eso nunca lo vas a poder cambiar, ¿no? Exactamente, pero las alternativas cada vez van ganando más y más peso. Todos estos sitios de internet, incluso iTunes, que ya te venden los álbumes completos. Son muy pocas las personas que no conocen a estas alturas ningún servicio de música en streaming, como puede ser el Spotify o, bueno, la nueva característica de YouTube con su nuevo servicio, el Music Key. Ante toda esta avalancha de servicios, hoy les traemos un buscador que les hará más fácil la tarea de navegar por este tipo de servicios. Claro, de hecho, bueno, pues ahora sí que los amantes de la música no se pueden quejar, porque pues existen muchas plataformas, como mencionaba Carlita, pero en esta ocasión pues les vamos a hablar de StreamSweep, que te facilitará la manera de realizar búsquedas de canciones. Y precisamente StreamSweep es stream como de streaming, y sweep se escribe SWEP. StreamSweep es un servicio web que nos permite realizar la búsqueda de canciones en varios sitios al mismo tiempo, y está dentro de los servicios que añade soporte. Se encuentran Spotify, YouTube, SoundCloud y Vimeo. ¿No es así, Carlita? Exactamente, y bueno, gracias a este tipo de servicios nos podemos dar la idea de dónde están encaminándose las tecnologías en el campo de la reproducción musical y el almacenamiento. Cada vez es más normal reducir este espacio físico para utilizar los servicios de la nube. Así es, de hecho el servicio no requiere registro alguno y su funcionamiento es sencillo. Tan solo tenemos que ingresar el nombre de la canción que estamos interesados y de manera inmediata se nos mostrarán los resultados y también en dónde los podemos descargar o encontrar. Exactamente, y bueno, complementando un poquito justamente esa parte, como vemos, la búsqueda puede ser muy amplia y dar muchísimos resultados. Además, la principal ventaja de este buscador es que no necesita de ningún software adicional para funcionar, ya que todo se hace a través de la versión web del sitio, tan fácil como introducir una canción, disfrutarla, y así te va siguiendo. Así es. Bueno, pues podemos encontrar en que este servicio está disponible la canción, pero no se puede ser escuchada en el sitio, sino que te manda directamente al lugar de origen, lo que puede ser pues a veces algo tedioso, pero lo ideal sería que desde ahí mismo pudiéramos hacerlo. Yo creo que lo van a ir complementando con el tiempo. Es una aplicación nueva y pues la verdad es que cuando tienes plataformas nuevas, también la plataforma y el almacenamiento es muy, muy complicado y muy grande. Entonces están empezando, pero bueno, pues hay que reconocer que los resultados los obtiene con mucha rapidez. O sea, no se tarda como otros sitios en donde se descargan canciones. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí ya a nuestra sección de la entrevista. Y Carla, vámonos con esta sección que se llama... Hoy lo cambié un poquito. Ok. Pero entonces en lugar de escuchar ideas, ya va a ser conociendo el éxito. Porque vamos a conocer todo el éxito y toda la trayectoria del ingeniero. ¿Qué te parece? Muy bien, pues vámonos con esto que es Conociendo el éxito. ¿Quieres saber las tendencias de los distintos mercados a nivel internacional? Conociendo el éxito. Pues sí, aquí ya estamos de regreso en Conociendo el Éxito, en De Cero al Éxito. Nos encontramos con el ingeniero José Luis Tapia Olvera. Y bueno, pues, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Universidad de Anáhuac por esta invitación y por ustedes jóvenes. Yo los veo muy jóvenes, Carlita 15 años, tú 18 años. Es una aplicación del tema de ahora, en donde considero que debemos llevar la experiencia y emparejado, diría yo, con los estudios que estamos realizando según nuestra probable profesión, pero que tenemos que llegar al fondo de esta experiencia que se llama la vocación. Vocación, efectivamente, la vocación. Si de veras estamos dispuestos a llevar esta carrera
y poner esa vocación en práctica, ¿no? De esa manera, estudios y vocación se llena uno de experiencia. Y claro. veo aquí que ustedes van muy bien como para que son presentadores, locutores o... Sí, locutores. Locutores. Y productores, porque por allá adentro está la señora productora. Señorita productora. Ay, casi te golpeo. Bueno, en este caso, en mi caso, yo he conjuntado, puesto que desde los 11 años me dediqué a trabajar y estudiar, he conjuntado esa experiencia, puesto que la familia por parte de los materna y paterna han trabajado en esta área de la mecánica industrial. Tan es así que igual mi abuelo fue maestro general en la fábrica de armas y un experto mecánico construyendo armas con herramientas de precisión. Uh-huh. Entonces no me podía yo zafar, puesto que lo traigo en la sangre, esa vocación. Olvidé traer aquel modelo que te decía yo que hice de niño. Claro, el modelo de la llanta, ¿no? Sería. Sí, mi padre me regaló en alguna ocasión un conjunto de 4 engranes como de 20 centímetros de fierro colado, y con eso y con las herramientas viejas del abuelo y de él, perforando los ejes de 5 octavos para las chavetas, una varilla, una broca desafilada, una cegueta desafilada, semanas para hacer los cortes y perforar. Así entre mi hermano y yo hicimos ese vehículo que otros amigos los hacían con valeros. Nosotros hicimos una gran máquina con ruedas de un diámetro grande, 20 centímetros, claro. Decía yo, y éramos los campeones, nos divertimos mucho con eso. Fue mi primer diseño, fue mi primera experiencia, fue mi primera realización de un diseño, de una idea, de un trabajo así como Henry Ford, que empezó de la nada. Ese fue mi primer trabajo. De tal manera que yo a todos los que están estudiando les pediría que aunaran su estudio y se dieran el tiempo para trabajar en algo que esté relacionado con su carrera, para así adquirir una experiencia. Puesto que cuando nos salimos de las escuelas, en las empresas como yo, que manejo la empresa, les exijo a los recién egresados de las escuelas que sí tienen experiencia. Yo tengo que hacer una selección de los que sí tienen experiencia y los recién egresados. A mí como empresario me convienen más aquellos que ya tienen una experiencia. Claro. ¿No? De tal manera que este tema de la experiencia pues es bien importante para hacer un binomio, como decimos en matemáticas, un binomio cuadrado perfecto para, saliendo de la escuela, entrar a trabajar y ganando un buen sueldo. ¿Y a los cuántos años decidió usted estudiar? O sea, a partir de los 11 años, pues ya tenía un trabajo, empezaba a trabajar. Su familia tiene raíces de ingenieros, la mayoría eran pues ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, etcétera. Entonces, ¿a qué edad fue cuando usted dijo, yo voy a estudiar ingeniería? Ya te decía yo que desde niño construía yo muchas cosas, aviones de cartón, les daba yo el balance necesario para poder sustentarse. En vuelo. En vuelo, para poder tomar una corriente de aire y los veía yo haciendo, navegando en el aire, perdiéndose entre los edificios. Y eso es muy, muy, muy difícil cuando se es niño, hacer un diseño parecido a los reales. Entonces, que sea aerodinámico. Creo que desde entonces descubrí mi vocación y dije, quiero ser ingeniero. Y te estoy hablando desde los 8 hasta los 13 años que descubrí que tenía un tío que estudió en lo que fue aquella escuela de artes y oficios fundada por, ya no recuerdo el fundador, pero esa escuela
le llamaban Artes y Oficios antes de ser escuela de ingeniería mecánica eléctrica, que es ahora el ESIME. ESIME, del Instituto Politécnico Nacional, les mandamos un saludo. Descubrí que ese tío estudió ahí, de que tenía maestros alemanes, y ese tío era un excelente matemático, un excelente constructor. Entre él y el abuelo pusieron lo que hoy se llama microempresa, con toda la maquinaria necesaria, tornos, cepillos, fresadoras, taladros de árbol, herramientas de precisión, y pues hacíamos a los 13 años, hacíamos de todo. Trabajamos a empresas como la Compañía de Luz, a grandes empresas como Ánfora, la fábrica de loza Ánfora, donde eran máquinas que parecían ferrocarril, que movían toda la planta de una manera mecánica. No existía la electrónica, todo era mecánico, a base de bandas. Dábamos un mantenimiento industrial. Sí, pues es muy interesante todo esto, pero ha llegado el momento de irnos a un corte. Les recordamos que están aquí en De Cero al Éxito. El teléfono en cabina es el 3088-1670. Y pues seguimos aquí a través de Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Seguimos construyendo el futuro en De Cero al Éxito. Regresamos. Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Transmite desde la cabina Don Jaime de Arocaso, una programación variada, donde los alumnos de diferentes escuelas y facultades, así como catedráticos y egresados, transmiten totalmente en vivo programas de contenido y musicales. Paralelamente, Radio Anáhuac ofrece espacios de reflexión, de interés ciudadano, de compromiso social, de educación, cultura, información y entretenimiento. Radio Anáhuac, 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Universidad Anáhuac, 50 aniversario. Para mantenerte informado de temas actuales y de interés, opciones educativas y diversas actividades con las que cuenta la Universidad Anáhuac, escucha Preparando todos los martes de 5 a 6 de la tarde con Daniela Luna y Ángel Ruiz por Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. No te pierdas las noticias más relevantes del país, mundo, cultura y deportes con Paco Trejo en Noticias con Sentido. Todos los lunes y miércoles de 9 de la mañana a 10 de la mañana por Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Seguimos construyendo el futuro en De Cero al Éxito. Continuamos. Así es, ya estamos de regreso en esto que es De Cero al Éxito, en conociendo lo que va a ser esta vez Conociendo el Éxito, con el ingeniero José Luis Tapia. Nos da muchísimo gusto que esté aquí, nos esté ilustrando, verdaderamente estamos aprendiendo muchísimo de usted. Antes que nada me gustaría preguntarle si encontró muchas dificultades para pues dedicarse a esto, o le fue fácil, o cómo fue ese proceso. Por supuesto que es un ir y venir tocando puertas. Fueron muchos años, no muchos, porque a los 17 años ya tenía yo mi primer coche. Yo vendía mis proyectos, esbozaba mis proyectos y se los vendía a mi patrón. Mi patrón decía que era un alemán que hizo la primera industria, la primera fábrica de equipos agropecuarios en México. Él decía ágaros, porque no sabía pronunciar muy bien el español. Ágaros. Yo no, ágaros no, patrón. Yo le voy a cobrar por diseño y por fabricación de cada máquina y herramienta que yo diseñe. Les quiero decir que aunado el estudio y la experiencia, me enseñó a tomar iniciativas. De tal manera que yo, antes de llegar a la facultad de ingeniería, yo ya vendía mis proyectos, ¿sí? Independientemente del salario que yo tenía, yo vendía mis proyectos. Y no solo a mi patrón, sino a otras empresas.
Tan es así que cuando fui conocido de que yo era un excelente diseñador de máquinas y herramientas, mi patrón se peleaba con sus amigos porque ellos me proponían un mejor sueldo que mi patrón me daba. Imagínense, tendría yo 24 años. Y que bueno, aumenté la productividad de la empresa. Él tuvo que despedir a sus 2 ingenieros que tenía y me puso a mí en la jefatura de producción. En aquel entonces teníamos 60 obreros. E integré la fabricación que venía de Estados Unidos a fabricación nacional. Integré casi al 90% de fabricación nacional. Solo en algunos aceros que no se fabrican en México sí seguían llegando de Estados Unidos. De tal manera que vean cuando se utiliza la vocación y se adquiere la experiencia, podemos llegar a ser unos buenos profesionistas antes de titularnos. Yo ganaba mucho dinero ya en aquel entonces sin haber sido titulado. Entonces, por eso yo les hablo hoy sobre el tema de experiencia aunado con los estudios. Y eso que ustedes están haciendo, yo los felicito. Es parte de su vocación y que va sumando su experiencia. Van a ser ustedes unos locutores muy exitosos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oiga, y cuéntenos un poquito de cómo era su jefe en aquel entonces. ¿Era un jefe bastante difícil? Mi jefe, yo adopté la manera de ser de mi jefe porque supongo, nunca lo dijo, supongo que era un soldado retirado de nazis, sí, porque era alemán, ¿no? Era estricto, era un hombre como de 2 metros, ojos azules que cuando se enojaba parecía que salían chispas de colores. y viendo lo estudioso y lo próspero que era yo en cuanto a mis proyectos, me premió dándome esa gerencia de producción, que no fue ningún premio, fue una gran carga, a los 24 años, una gran responsabilidad, y que por supuesto aumenté la productividad de la empresa hasta en un 25%. Yo creo que eso hoy en día es muy difícil de lograrlo. Se hablan siempre de pequeños porcentajes. 3%, 5%, 3, cuando mucho 7%. Y yo hice que entraran trailers de materia prima y salían trailers de productos terminados. Y imagínense, para ser un joven de 24 años, pues para mí fue un logro fantástico, los cuales yo invito a todos los estudiantes a que adquieran esa experiencia y que un día saliendo de esta escuela pues vayan a un trabajo y los empresarios no les digamos, ¿tienes experiencia? No, aquí está la experiencia y ni me lo pregunte. De hecho, comentábamos en el corte que también este ingeniero pues veía materiales desperdiciados en el piso o tuerquitas enterradas o roldanas enterradas o materiales arrumbados por allá y decía, ¿qué es todo esto? Era muy estricto. Nos hacía marchar y eso me lo quedo yo. Me lo he quedado yo, hago marchar también a mi gente, digo, en su medida, ¿no? Tampoco tengo esclavos. Ok, muy bien, también le queremos preguntar, ¿cuándo compró usted su primer máquina o cuándo la fabricó? Bueno, hablando ya de cuando usted empezó pues con su proyecto de tener su propia empresa, cuando hice mi primera empresa y fundé otras en sociedad, pero déjeme decirle una cosa, que desgraciadamente las sociedades entre los mexicanos regularmente no llegan al éxito, puesto que, no sé, las envidias, cosas por el estilo hacen que esas empresas truenen, de tal manera que yo renuncié a la sociedad que se llamó en aquel entonces Equipa S.A., renuncié a esa sociedad y llego y le digo a mi mamá, oye mamá, ya cerramos la fábrica, bueno, nos separamos y yo voy a poner mi propia fábrica. Y yo tenía la teoría y ya está puesta en práctica, que tú la conoces, que una empresa debe nacer de la nada. O sea, hoy tenemos los apoyos de los bancos, asesores, financieros, incubadoras de negocios o de empresas. Ajá.
tenemos todo eso, que al final, cuando sale el producto, no tenemos, estamos fuera de competencia, resultan caros, y ya está ahí los fabricantes mundiales como son los chinos, estamos fuera de competencia. Entonces, ¿de qué nos sirve que tengamos una inversión, que estemos comprometidos con los bancos, con grandes cantidades de dinero, que luego no podemos rescatar? Y de ahí que vean ustedes que muchos pequeños y grandes empresarios han fracasado en su empresa. De tal manera que yo le dije a mamá, yo tengo que hacer una fábrica que salga de la nada. Volteé la cara y había una de sus lavadoras viejas. Y dije, con ese voy a empezar a hacer la primera máquina que es la mamá de todas las máquinas, que se llama torno. Hice un torno vertical llamado taladro. Y con ese taladro empecé a fabricar mis demás máquinas. Así fui llenando de máquinas hechizas, pero productivas, el primer taller de equipos agropecuarios. Así vendí muchos productos, hasta que la industria agropecuaria, desgraciadamente en México, no ha tenido la atención por nuestros grandes políticos, no ha tenido la atención necesaria para que crezca. De ahí que vean ustedes que comemos huevo de Estados Unidos, pollo de Estados Unidos, carne de marrano de Estados Unidos, todo viene de allá y poco ya se produce en México. De tal manera que éramos alrededor de 5 fábricas, tuvimos que tronar. Actualmente me dedico a fabricar luces para discoteca, que igual los chinos ya las traen. Sí, ya, y más baratas, ¿no? Y ya diseñadas. Súper último diseño, lleno de tecnología electrónica sobre todo. Y estamos en eso también, estamos fuera. ¿Cómo se llama la empresa? Mi empresa, Diseños Metálicos. Diseños Metálicos. Hoy me estoy dedicando, creo que es el trabajo del futuro, a la robótica. Ok. En pañalitos, pero ahí vamos. Sí, ya he visitado el taller y cuenta con robots que son electrónicos, que bueno, pues ya tiene todo el esqueleto. Igualmente tienen las manos, los pies, conectados ya por circuitos eléctricos, y una caja en donde se controla todo el robot. Y que bueno, pues el siguiente paso sería empezar a programarlos ya vía computadora. Es el siguiente paso, ¿no? Sí. Pero bueno, ya están ahí los modelos. Igualmente, pues las luces de discoteca que comenta, que son cabezas móviles, pulpos, luces giratorias, estrobos, par 64 para iluminación en teatros. Bueno, un sinfín de cosas que maneja en su taller. Y que también hace poco, pues hace como 6 años aproximadamente, empezó un proyecto de decoración navideña, en donde también se fabrican, por ejemplo, renos, se fabrican trineos, Santa Claus, piñata, ángeles, copos de nieve. Bueno, cualquier figura navideña que ustedes puedan tener en su imaginación se puede fabricar en el taller, y que son adornadas con mangueras de LED, y que bueno, pues de consumo de bajo de energía, y que son económicos para cuando quieres adornar la azotea de tu casa y que no sabes qué poner. Pues también esta empresa se dedica a distribuirle a muchos proveedores. Bueno, a mí me encantaría que nos con toda esa experiencia, ¿qué es para usted el éxito? Esto siempre lo preguntamos a nuestros invitados. ¿Qué es el éxito para usted? El éxito es no precisamente tener mucho dinero, sino estar satisfecho con lo que tú haces. Coincide con las respuestas. Y lo que tú haces te da, es la explotación de tu propia vocación, la explotación de tu experiencia, del gusto por estar ahí, y eso te llena de mucha satisfacción, ver que tus productos, mis renos en las tiendas, en los centros comerciales, en los hospitales, en las casas, ese yo lo hice. O sea, es una manera bonita de trascender, y eso te hace muy feliz. Aunque no tengas mucha plata al principio, creo que con el tiempo, una buena publicidad, podemos acrecentar la fábrica y vender mucho. A lo mejor sí alcanzaremos
esa riqueza que a veces nos hace infelices. Claro, de hecho también pues dentro de los últimos proyectos que ha elaborado y que colaboramos igualmente con la empresa que tengo mi tío y yo, porque también tenemos una empresa, después lo vamos a traer a entrevista, es una piñata, porque un centro comercial nos exigía una piñata desarmable, ¿no? Y pues esto precisamente la creatividad del ingenio fue lo que nos llevó a desarrollar una piñata navideña que pueda ser transportable en un espacio muy pequeño y que pueda ser armable y en una dimensión muy grande, que es hasta de 2 metros de diámetro. Entonces ese fue uno de los últimos proyectos. Igualmente el ingeniero José Luis Tapia ha asesorado y asesora a muchos estudiantes de la Universidad de Anáhuac México Norte que salen de ingeniería o que están a punto de entregar algún proyecto. Pues ellos pueden asistir al taller para que el ingeniero pues les dé asesoría en cuestión de diseño, en cuestión de fabricación. Y pues ahí está, que es muy importante ese punto, ¿no? Igualmente pues el ingeniero trabaja con iluminación LED, pues hace letreros para distintos tipos de anuncios, ¿no? Bueno, todavía aquí hacemos una combinación de lo que hacen los chinos, como son los LEDs y esas mangueras luminosas que vienen de China, y los esqueletos que hacemos en alambre. Todavía hacemos esa combinación, pero a mí me gustaría que se hicieran esos LEDs, esos sistemas de mangueras luminosas y todo lo electrónico que viene de China, ya lo hiciéramos en México. Me apena mucho cómo los estudiantes hacen concursos de robótica, pero armando kits de los chinos. Yo quisiera que armáramos kits de los mexicanos. Claro, y cabe destacar que lo que usted fabrica es fabricación nacional. Por supuesto. Con mano de obra nacional. Made in Huixquilucan. Made in Huixquilucan, Estado de México, así es. Pero, pues bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo de nuestro programa. Son las 7 de la mañana con 56 minutos en la Ciudad de México, Templo del Centro de México. Y bueno, pues ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Lo apreciamos muchísimo, de verdad. Por invitarme. De que tuve que ir a convencerlo ayer, pero pues aquí estuvo presente en nuestra emisión de Cero al Éxito. Esperemos que haya sido una experiencia grata. Claro, esperemos que haya sido una experiencia grata. Y pues ya saben, quien necesita asesoría, quien necesita algún diseño específico o particular en lo que puede ser metal mecánica, ¿verdad? En diseño de metales, etcétera. Pues pueden contactarnos a De Cero al Éxito. Directamente nosotros podemos contactarlos a ustedes con el ingeniero José Luis Tapia. Y bueno, pues ya ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más. Y ya saben, continuamos innovando por ustedes todos los días. Nos vemos el próximo miércoles. Así es, el próximo miércoles a las 7 de la mañana. Les recordamos el teléfono en cabina. Es el 3088-1670. Y en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como De Cero al Éxito en Facebook. Igualmente en Mixcloud y en YouTube para escuchar los podcasts. Y en Twitter como @Cero al Éxito. Mientras tanto, pues son las 7 de la mañana con 57 minutos. 2 grados centígrados la temperatura. Ya bajó la temperatura. Pero pues sin más por nada nos vamos y nos vemos el siguiente miércoles. Mi nombre es Carla Belleira. Mi nombre es Isaac Martínez. Y estuvimos con el ingeniero José Luis Tapia. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la mañana. 5, 4, 3, 2, 1. De Cero al Éxito. Construyendo el futuro. Radio Anáhuac. XEA NAH 1670 AM. Radio Anáhuac. Transmitiendo con 1000 watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Aro Caso. En Avenida Universidad Anáhuac número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Huixquilucan. Estado de México, una estación universitaria que amplía tus sentidos. Radio Anáhuac.